Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más a nuestro programa semanal Te escuchamos. En el día de hoy hablaremos del autismo, pero para ello no lo voy a hablar yo. Está con nosotros Maribel, que es madre de un chico con autismo. Hola Maribel. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Soy Maribel, soy madre de un niño autista con 20 años. Tengo 20 años así dudando porque casi va a cumplir 21 de aquí a un mes. Y bueno, mm, como toda madre, pues muy preocupada por su hijo desde el inicio. Ahora hablaremos del tema. Pues encantada de tenerte con nosotros, Maribel. Cuéntanos un poquito, ¿qué es el autismo? Bueno, pues el autismo como tal, según el principio de los diagnósticos, es un trastorno de tipo neurológico que afecta al desarrollo y sobre todo a ámbitos de conducta, de relaciones sociales, a veces también a nivel cognitivo. Y principalmente lo que se observa desde el principio es que los niños que sufren autismo, las personas que tienen autismo, están como muy metidas en su mundo interior. Tienen un mundo interior que les llena plenamente y no tienen esa necesidad de interactuar con las demás personas. Y eso es lo más significativo que tú puedes ver de una persona con autismo. Luego, Ujú. personas con autismo hay de muchos niveles, como ya hablaremos, y hay desde las personas que pueden llegar a llegar una vida relativamente normal hasta personas grandes dependientes que no tienen comunicación, no llegan nunca a conectar con las personas a nivel visual, incluso a comunicarse y que incluso nunca llegan a tener lenguaje y necesitan de recursos como pictogramas o lenguaje de signos para poder expresarse y entenderse, dar a entender, ¿no? Ujú. Y bueno, ¿qué os hizo pensar que vuestro hijo podría tener autismo? Mira, el autismo es una enfermedad, bueno, enfermedad. La gente no lo quiere considerar como enfermedad, pero yo como madre de un niño autista, yo creo que hoy por hoy me atrevo a decir que desde mi punto de vista es una enfermedad psicológica o un trastorno psiquiátrico. Pues mi hijo nace normal y la apariencia de todas las, bueno, el tema que solemos hablar todas las madres o la historia que contamos es que nuestro hijo nace pues normal como cualquier niño, va evolucionando de una manera mm, a- acorde con lo que, con un test de un niño de su edad, ¿no? De sus meses. Pero a los 15, 16 meses, que es cuando ya las personas empezamos a interactuar con los demás, a buscar a lo mejor a empezar a hablar, a empezar a relacionarnos de una forma distinta, los niños tienen como un parón y dejan a veces incluso de hablar las pocas palabras que hablaban y dejan de relacionarse con las demás personas o incluso pasan por ser como sordos, ¿no? Tú los llamas y no consigues captar su atención e incluso la mirada tampoco a veces la capta. Ujú. Y eso hace que las madres nos planteemos qué algo le está pasando. Casi todas las madres lo que piensan, o los padres, el entorno, es que ese niño pues no oye, o es un niño que no atiende cuando tú le preguntas, o hay veces que son niños muy hiperactivos, o que es muy nervioso y por eso no se entera. Claro. Y entonces empiezas a buscar posibles respuestas a cosas que no entiendes o no comprendes y hace que muchas veces los diagnósticos de los niños con autismo, pues en lugar de ser más rápidos, sean más tardíos. Ajá. Y el diagnóstico precoz hace que la evolución del niño autista sea mucho mayor que si lo hacen más tarde. Entonces hay niños que si el trastorno es muy grave, pues es muy significativo, pues a partir de eso, de los primeros meses de vida, los 10, 15 meses, pero si el autismo es más grave, pues hay personas que incluso llegan a ser adultas y son diagnosticadas en adolescencia o incluso primera juventud de ese trastorno Oh, de qué, autismo. qué tarde. Sí, pero incluso gente que no llega a saber nunca lo que les pasa
y realmente son autistas. Son personas autistas, pero personas que han tenido pues, una vida, pues todo el mundo hemos tenido a alguien en clase o cercano de gente que no es muy comunicativa o gente que se mete mucho en su cuarto, que se mete en los ordenadores, que se mete, pero sin embargo son capaces de sacar pues adelante los estudios, adelante pues el día a día de unas relaciones normales con la familia o con las poquitas personas con las que se desarrollan. Mucha gente no necesita de mucha gente más, Claro, porque si tú tienes un trabajo, por ejemplo, aquí no quiero hablar de trabajo en sí, sino, pero hay gente que está en un mundo donde pueden desarrollar su trabajo pues de cara a no tener delante nadie, sino en un ordenador o un trabajo rutinario mecánico. Entonces esa gente no necesita tener que relacionarse con nadie, ¿no? ujú, Pero yo, en el caso de las personas con autismo de altas capacidades, como le llaman, esa gente son a nivel cognitivo gente de prototipo de algunas de las películas que vemos, de que son capaces de a nivel numérico pues descifrar códigos y hacer algoritmos y cosas de ese tipo, pero sin embargo no son capaces ni de hablar con otras personas ni de relacionarse con nadie. Entonces, son el trastorno del espectro autista es muy amplio, claro. pero hoy en día están todos metidos en el mismo sitio, pero yo pienso que con el paso del tiempo se habrá diferencias, incluso pasará a llamarse de una manera o de otra distinta. Lo que sí es verdad que la palabra autismo, pues en la misma palabra va el auto, o sea, el a sí mismo. Ellos son personas que tienen mucha vida interior y de hecho mi hijo Raúl habla mucho, mucho, mucho consigo mismo, tiene sus conversaciones interiores y a veces incluso tú intentas intervenir y a él le provoca como un sobresalto Ujú. o no le gusta que porque está hablándose con él mismo, ¿no? Se cuenta sus cosas, él sí tiene lenguaje, a diferencia de otros niños que no lo tienen, pero a él suele pasar eso. ¿Y cuándo dieron la noticia y cómo la recibisteis? Pues mira, cuando Raúl yo observo que le pasa algo porque empieza a dejar de relacionarse con nosotros, la mirada le cambia y demás, acudimos al pediatra y es el primero que se sorprende porque todos los pasos que él iba todos los meses a sus revisiones mensuales de desarrollo y decía que mi hijo se estaba desarrollando como una persona normal. Pero Ujú, sin embargo en el lenguaje yo y sobre todo en el cambio de mirada yo observaba que algo le pasaba. Y entonces nos derivaron a un sitio que es atención temprana. Era, sí, como un centro de evaluación donde había un neurólogo, había un psicólogo y había un pediatra y le pasaban una serie de tests y observaban al niño, también nos preguntaban qué cosas peculiares tenía nuestro hijo, qué hacía diferente. Y yo, como algo sorprendente en mi niño, por ejemplo, contaba que él tenía como obsesiones, que era capaz de seleccionar colores, sin haberle, era un niño de 15 meses, 16 claro, meses, seleccionaba colores, era capaz de coger 5, 6, 7 tapones de Coca-Cola y le gustaban los tapones de Coca-Cola y a lo mejor no era capaz de jugar con otros juguetes, tiraba los juguetes y le gustaba cómo golpeaban. Pues son cosas que cuando ya las vas sabiendo son comportamientos peculiares de estos niños con trastorno de autismo. Esos juegos diferentes y esas selecciones de colorido o agrupaciones de objetos iguales, alinear también juguetes de una forma peculiar, pues son como comportamientos. Entonces, una vez que ellos le pasan esos test a esos niños, reciben un primer diagnóstico donde nuestro hijo no es considerado como un niño con autismo, sino te comentan que tiene un trastorno de desarrollo, que dependiendo de la evolución que él tenga, pues hay muchos tipos de trastornos de desarrollo que en esas edades tan tempranas son muy parecidas los síntomas. ajá, Entonces hay que esperar un poco, hay que iniciarse con la atención psicológica y terapéutica adecuada a esos niños
que en ese momento, cuando mi hijo hace ya 21 años, no había los medios que había otros, sino que más o menos nos tuvimos que buscar nosotros la vida. Hoy sí existe un centro de atención temprana donde atienden a estos niños, pues que si tú lo intervienes pronto, pues la evolución puede ser mejor o peor. Entonces es muy, muy importante la observación de cuando tus niños están en ese desarrollo de 15, 16 años, que si tú observas en tu hijo algo peculiar o diferente, aunque sea incluso a veces hasta bueno, ¿no? Mira qué listo es, que es capaz de hacer este juego y hacer este puzzle y es tan pequeño. Pues a veces esas cosas peculiares son significativas de trastornos de desarrollo. Y hay que estar pendientes de esa evolución o cómo se desarrollan realmente esos niños, cómo interactúan con los demás, si son niños que se aíslan en el juego, que si son niños que hacen algo distinto y que Raúl, por ejemplo, cuando golpeaba las cosas y caían al suelo, tenía una risa contagiosa, pero risa bestial. Y él sonreía a todo el mundo. Tenía con esos ojos tan grandes que tiene, miraba de una forma, él era capaz de mantener la mirada, pero muchas veces esa mirada era hasta, yo qué sé, con su mirada expresada, pero no era una expresión normal social, era una expresión de alegría, pero porque él era muy feliz, era feliz pero en su mundo, pero sin embargo no era capaz de señalarme un objeto con un dedo. Eso también es una cosa característica de estos niños con trastorno de desarrollo o de autismo, ¿no? Que no señalan, no marcan, no son capaces de dirigirse y pedir una cosa y son cositas que no llaman la atención, a lo mejor, sobre todo a las madres primarizas, que estamos un poco, pues bueno, pues no somos conocedoras al 100% de las cosas que tiene que hacer un bebé. Claro, no tenéis Ya cuando tienes referencia. una primera experiencia, exactamente, no, ya ves cosas distintas y ya sabes cómo funciona el desarrollo normal de un niño en esas edades. Pero si no tienes cerca, como era el caso mío, una abuela o alguien que ha tenido niños pequeños y ha visto la evolución de un bebé, pues también te resulta más difícil. Claro. Entonces ya a partir de ahí te diagnostican, te hacen un primer diagnóstico y una orientación. Pero los diagnósticos veraces de los niños con autismo suelen ser a partir de los 6 años. Ah, de los 6 años. Sí, hasta los 6 años no te pueden decir que tu hijo, 6 o incluso a veces más, sufre un tipo de TEA, que es el término que hoy se utiliza para llamar al autismo, al trastorno de espectro autista. Esas son las signas que se Que se utilizan. utilizan ahora. Sí, Y bueno, ¿cómo cambió vuestra vida todo esto? pues mucho. Yo no me considero haber pasado, bueno, no pienso que en ese momento fuéramos conscientes de que pasamos como un duelo, que luego lo lees y dices, pues lleva razón. Porque bueno, cuando tú tienes un hijo, tú piensas en que va a tener un hijo como todo el mundo piensa que tiene un hijo que va a crecer, te va a hacer sumamente, inmensamente feliz, va a tener un desarrollo normal y cuando tengas 5, 6 o 7 años, pues ya casi que empieza a andar solo, ¿no? Claro. Pero cuando tú recibes la noticia de que tu hijo tiene algún tipo de minusvalía, que luego eso también es un proceso donde tienes que pasar pues por una serie de incapacidades y de cosas de estas para que te diagnostiquen que tu hijo sufre pues una minusvalía y necesita una atención, pues ¿qué pasa? Que eres ya consciente de que tú no vas a poder soltar nunca a ese niño. Y eso significa que va a tener una persona dependiente a tu lado, dependiendo del grado que tú tengas pues de intensidad del trastorno, ¿no? Entonces Ujú. habrá personas que puedan llevar una vida medio normal o unas personas que necesiten un apoyo puntual y otras que necesiten totalmente tu ayuda. Yo en el caso de mi hijo, yo creo que siempre va a necesitar nuestra ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Que ya tu vida no va a ser nunca igual, porque va a tener una persona a tu lado que te va a necesitar y al 100%.
claro, no al 50%. Entonces, para un padre es plantearte que va a tener un bebé para siempre y que tú vas a ir creciendo y él va a ir creciendo en cuerpo, pero en su mente a lo mejor no va a tener la madurez que tú tienes que esperar de ese niño. Y eso, claro. pues, a veces hay gente que lo asume de una forma y hay otras que pues le cuesta mucho más. Ujú. Eso, tú te haces unos esquemas cuando vas a tener un hijo y cuando recibes una noticia como esta, se te rompen todos, ¿no? Incluso tú ya tienes que plantearte tu trabajo, a veces te condiciona el hecho de poder trabajar, no poder trabajar, el hecho de, claro, tú cuando los niños están en la edad de escolar, pues tú tienes, por ahí tienes un sitio donde puedes tener a tu hijo, ya es un tema ya diferente el que podríamos hablar de la educación especial o la educación integración. Yo he probado todo y en cada momento yo creo que mi hijo ha estado donde tenía que estar, pero es muy difícil. Las opciones que tenemos son complicadas y como madres que desconocemos la evolución de nuestro hijo, cuando te plantean dónde estará mejor tu niño, a veces cuesta trabajo decidirte en un principio. Yo Ujú. opté por la integración y en el colegio de Raúl no había medios y se había la adjudicación de un aula de educación especial y se creó el aula de educación especial. Ya lo que pasa que hay padres que a veces tenemos más suerte con los profesores, otros tenemos menos. Lo único que sí es verdad que en este tipo de problemas, de todo tipo de problemas psicológicos, cuando tienes un niño con necesidades educativas especiales, el, la forma de actuar de los profesionales que trabajan con ellos es muy importante y también la comprensión por su parte hacia nosotros, hacia los padres, porque los padres realmente sufrimos el duelo de tener a nuestro hijo con un problema y con esa falta de comunicación de ellos no van a decirte cómo están. Una cosa tan simple cuando a un niño le duele la barriga, le duele la cabeza, le han pegado, yo qué sé, o se han metido con él, o ese día ha tenido un día de perro en el cole y te dice, mamá, hoy me pasa en el cole, me lo pasa fatal, porque me dolía la cabeza, o porque no he hecho los deberes, o porque mira, en el recreo hemos salido y me he peleado con fulanito. Eso no lo va a tener con ellos. Ujú. Tú vas a tener que ir pues intuyendo y entonces es muy importante el paso que he dado a la hora de meter a nuestros hijos en el colegio porque parte del tiempo van a estar allí. Y una vez que no estén en ese tiempo, pues tú tienes que tener un trabajo que se pueda adaptar a ese niño que va a necesitarte pues, por las tardes o va a necesitar el apoyo de alguna persona externa o porque no son niños que puedas dejar solos. Claro. Nunca. Te quiero decir, desde pequeño evidentemente no dejas a tu hijo solo en casa, pero ya llegamos a una edad en la que tú vas a poder soltar un poquito, vas a dejarle que venga, pues ya puedes ir todas las actividades con las que tienes tú solito y cruzar la calle. Pues esas cosas no las puedes hacer con él. Y bueno, al principio tendríais unos miedos que a lo mejor ya se han disuelto. ¿Se da el caso? Sí, pero los miedos que tienes al principio son, eh, ¿qué es esto? ¿Qué realmente, en qué consiste lo que tengo en mis manos? ¿Cómo va a estar mi hijo en un futuro? ¿Seré capaz de llevar esto adelante? ¿Estaré haciéndolo bien? ¿Estaré haciéndolo mal? Pero ese miedo yo creo que realmente, por lo menos, yo no sé si dentro de 20 años, si es el caso, te podría decir que se me han quitado, pero cuando ya unos miedos se quitan, vienen otros. Yo ahora en la etapa que está Raúl, que ya este año termina el colegio, a mí pues se me hace muy difícil y pienso que va a pasar el año que viene, se va a adaptar, se no va a adaptar, voy a encontrar una plaza donde él esté bien, no voy a encontrar plaza, porque son cosas ya que, hombre, no es, hoy es el día del autismo y no quiero yo tampoco que se quede con toda la parte negativa, pero es verdad que cada paso que tienes que dar con ellos tiene que ser siempre bien asesorado y siempre tienes que contar
con que ese miedo lo vas a tener, pero que no te tiene que achicar, no te tiene que acobardar, Claro. porque todo el mundo tenemos miedo a los cambios y en ellos pues siempre no sabes cómo van a evolucionar, pero sí es verdad que toda la tranquilidad que tú puedas transmitir y que ese miedo se atenúe todo lo máximo posible es positivo para ellos. Al final la incertidumbre es algo que nos asusta a todos por igual, ¿no? Claro, exacto. Y no en todas las etapas de nuestra vida. Ahora con esto del COVID, yo supongo que todo el mundo hemos tenido y hemos sentido miedo por eso, por lo desconocido, Ujú. por saber cómo vamos a evolucionar, por saber si vamos a contraer o no contraer la enfermedad en algún momento y cómo va a reaccionar nuestro organismo. Pues eso pasa con ellos también, que en ellos incluso forman parte de esta vida que tenemos ahora y esos temores también los tenemos de continuo. Lo que sí es verdad que con mucha templanza, con mucha tranquilidad, con mucha seguridad, toda esa seguridad, toda esa que le transmitas tú a ellos va a hacer que ellos consigan estar más tranquilos, más seguros de sí mismos porque están seguros con nosotros, Ujú. bueno, con los padres de que tenemos un niño así. Y hace que se vayan atenuando, ¿no? Y, y nos enfrentemos pues a las cosas de una manera pues sobre todo positiva, que es lo Claro. más importante. Nos comentaba el tema de los colegios, de buscar plaza y tal. Entonces nos preguntamos si recibí el apoyo de alguna asociación o alguna entidad y si creéis que se os da la suficiente atención. Desde mi punto de vista, el unirte a una asociación es todo lo positivo que puedes hacer para todo, para el desarrollo como padres, para el desarrollo como hijos y para recibir ayuda para poder enfrentarte a las terapias que necesitan estos niños. Nosotros somos miembros de la asociación desde el momento de autismo. Hay varias asociaciones de autismo aquí, yo estoy en Autismo Granada. Y gracias a ser miembro de esta asociación, yo pago una cuota anual Ujú. y luego las terapias que recibimos, que a lo mejor una terapia puede salirte por, yo qué sé, por casi el doble de lo que nosotros pagamos por las terapias de autismo en una entidad privada, ¿vale? Entonces, para los padres con niños con cualquier tipo de trastorno, yo creo que es muy positivo el formar parte de las asociaciones, porque además de tener eh, terapia a un precio más asequible, luego Ujú. tienes mucha escuela de padres, luego tienes el apoyo de las personas que te entienden porque están sufriendo lo mismo que tú. En cualquier momento, si necesitas cualquier respuesta, puedes tener una respuesta adecuada y una orientación tanto para tu hijo como para ti. Claro. Tienes aulas de respiro, en fin, comprensión. Sí, yo no me siento incomprendida, porque sobre todo las asociaciones te comprenden por completo. ¿Por Sí, qué? Porque no está hablando del mismo idioma que esos padres, ¿no? Incluso ves cosas que te hacen ver de decir qué suerte y qué afortunada soy, porque para lo que podía tener tengo otra cosa muy distinta. Porque por todo siempre hay alguien que pueda estar peor que tú, pero siempre hay gente que necesita también tu ayuda. Entonces yo creo que ese arropo lo recibes de las personas que tienen al lado a alguien o han tenido a alguien como tú. Y luego los colegios de educación especial o las personas que trabajan en la aula de educación especial, pues también comprenden porque a lo largo de su desarrollo profesional y su trayectoria profesional han visto casos como el de nosotros. Y a la hora de establecer, de plantearse problemas, pues te pueden ayudar y a que los problemas pues se puedan salvar. Vosotros os encontráis ahora en la situación de que ya mismo vuestro hijo no tiene plaza en los coles porque tiene que pasar a otro centro. ¿Cómo estáis, digamos, encontrando la situación? ¿Es fácil encontrar plaza? No, no. En esta etapa yo creo que va a ser la más difícil.
¿Por qué? Porque yo pienso que, por lo que yo estoy deduciendo, vamos, que los trastornos de tipo de desarrollo se han multiplicado. Yo incluso me atrevería a decir que creo que los trastornos de espectro autista se han duplicado en los últimos años, o se detectan más precozmente, o se detectan más casos. Y entonces hay menos plazas concertadas, que se dirían que son asequibles económicamente, porque las demás la verdad que son bastante caras, y hay más niños. Entonces, de momento lo veo algo complicado, muy, muy complicado. Yo creo que hace falta crear más, ya que antes existían los hospitales psiquiátricos, que todavía existen algunos más, pero muy, muy pocos, y no existen centros donde haya capacidad para tantas personas con trastornos. Mm, Y sobre todo ayuda. Cuando llega esta etapa, tú tienes que optar por la ayuda económica para cuidar a tu hijo a nivel domiciliario, que eso significa que una persona de nosotros debe de estar sin trabajo y sin trabajar. Con los sueldos de hoy en día eso es imposible. claro. Que en una casa solo trabaja una persona, cuando sabes que la persona, como tu hijo, sigue necesitando terapia, sigue necesitando atención, sigue necesitando oficio, sigue necesitando logopedia. Es casi imposible. Y tú no, y además luego el respiro familiar tiene que existir. O sea, el respiro para mí familiar no es que yo me voy de juerga. El respiro familiar para mí es salir a trabajar. Claro. Algo que nos pasa a la persona al revés. Para mí y para mi marido, nosotros cuando nos vamos a trabajar desconectamos un poco de la realidad de nuestra casa, de nuestro hogar, de la necesidad de una persona dependiente. Entonces, el hecho de que no se hayan, que las plazas, no, incluso donde tú quieres que tu hijo esté, no haya plaza para él, donde él ha iniciado una durante un tiempo, ha estado en un colegio, que luego no tenga continuidad, cuando ya te resultó difícil que entrara en ese centro, pues es duro y además este virus dichoso ha hecho que las cosas sean todavía más lentas Ujú. y se estén produciendo pues más vacío en ese sentido, ¿no? Más tiempo hasta que te adjudican una plaza y pasas por ahí. Yo he intentado apurar al máximo el colegio, a lo mejor ha sido mi error, pero yo lo que no quería es que llegara la hora de tomar la decisión o que tenerme lo que llevar antes a un sitio que yo no consideraba que fuera a estar como está en este, ¿no? Donde he encontrado todo el apoyo, toda la comprensión y donde él es feliz, que para mí lo más importante de todo es que mi hijo sea feliz. Claro, al final te Pero, preocupa que en el sitio nuevo no vaya a estar como ha estado hasta ahora, ¿no? exacto, no se integre de la misma manera ni nada. Es sobre todo lo que más me preocupaba. Me preocupa lo máximo, porque además estos niños son muy, muy rígidos en su comportamiento y cabezones, se podría decir, ¿no? Ujú. Entonces, si ellos no se encuentran en un sitio bien, rechazan el hecho de ir a ese sitio, o si en una persona no le cae bien. Yo he sufrido, yo a lo largo del tiempo pues ha habido profesores que con más afinidad hacia él, hay otros que con el que, pero eso pasa con cualquier persona. Hay gente que te cae mejor, gente que te cae peor, Sí. pero cuando es el profesional que trabaja con él, al final tienes que optar por decir, perdón, pero mi hijo no puede seguir así, porque Ujú. es que no quiere venir aquí. Y te planteas que pues, es un problema. Claro. Un problema es que alguno de los dos tiene que dar el brazo a torcer, y normalmente la persona que tiene un problema no es el que da el brazo a torcer, porque no tiene un razonamiento normal como cualquier persona, o sea, de, que razona de una forma diferente a ellos, Ujú. ¿vale? O puede tener comprenderlo. Y bueno, em, dentro de vuestra casa, ¿tuvisteis que cambiar algo para adaptarla a las necesidades de Raúl?
Sí, cuando era hoy por hoy, no, pero casi todo lo que hay en casa. Nosotros, por ejemplo, hay muchos, en los primeros años de vida de mi hijo, pues teníamos pictogramas para que él se comunicara con nosotros de una manera más fácil, porque no tenía lenguaje verbal, o el lenguaje verbal que tenía era casi incomprensible. Yo le llamaba inglés-japonés porque mezclaba palabras con te, con tal. Era como, era un lenguaje un poco peculiar. Entonces todo era tiquitaquetequi. Y decía, ¿qué tiquitaquetaca? Es agua, es leche, quiero irme, quiero salir. Luego cuando se perdía alguna cosa, entonces al final teníamos que tener todo como muy ordenado, muy organizado, aunque nosotros somos una familia de los dos muy ordenados y muy organizados, pero ya era al extremo. Y sobre todo teníamos que tener pues muchas herramientas, juguetes que ayudaran al desarrollo de nuestro hijo. Entonces jugamos mucho con él y teníamos a nuestra mano pues todo lo que tiene una persona normal en una casa, pero en juguete, para que en un momento determinado él, si necesitaba algo, pudiera acudir a él y comunicarlo de esa manera. Luego, yo sé que hay muchos padres que hoy por hoy todavía con sus hijos más mayores necesitan de esos apoyos visuales, pero no está siendo en nuestro caso, aunque hay momentos en el que ellos sufren algunos altos y bajos porque los trastornos de espectro de desarrollo tienen, es como si fuera ¿cómo se llama? Una montaña rusa, ¿no? Que lo mismo están arriba y están súper bien, que de repente tienen bajones a nivel cognitivo que suben otra vez. Entonces hay como pasos adelante y pasos atrás. Y en algún momento puntual en los que hay pasos atrás, pues sí se necesitan de esos apoyos visuales en casa. Y hay otros padres que nunca han dejado de soltar esos apoyos. En los nuestros, pues ya te digo que en momentos puntuales, cuando él tiene alguna crisis, pues sí necesitamos recurrir para que él comprenda lo que le queremos transmitir. Claro. Y también, pues ellos, en el caso de Raúl, pues a lo largo de su vida ha ido haciendo diferentes colecciones. Ha coleccionado Bakugan, que en aquellos momentos eran unos muñecos que se transformaban, luego juguetes de Ben 10, que todas esas cosas le servían para ampliar su vocabulario y comunicarse con nosotros y tener un lenguaje comunicativo entre nosotros. Otras veces le gustaban los libros de texto. Gracias a ese gusto que tenía por los libros de texto, él aprendió a leer, él aprendió cosas de la naturaleza, cosas del lenguaje, cosas de cultura general, porque se interesaba por temas que estaban estudiando pues, sus primos, sus hermanas. Y luego camisetas, con las camisetas pues, aprendió el colorido, aprendió las combinaciones, se vestía, elegía, tenía motivaciones. Y ahora pues le están gustando los Legos y estamos intentando que construya con los puzzles y que adquiera destreza. Entonces, en tu casa pues tienes que ir consiguiendo cosas de ese tipo que ellos le motiven y que le ayuden a tener una comunicación verbal y también una motivación para la hora de todo, ¿no? Claro. De que seguir creciendo y desarrollándose de una manera o de otra. Los juguetes son para mí fundamentales en el desarrollo de cualquier niño. Y en ellos, pues como son niños eternos, evidentemente siempre van a necesitar de esos juguetes. Y bueno, ya acabando la entrevista, ¿te gustaría decir algo a la gente que te está escuchando, algún mensaje para los oyentes? Pues mira que cuando unos padres reciban una noticia de este tipo, lo primero que tienen que asumirla, pero no de una manera negativa, sino positiva. Y no lamentarse por lo que pase, sino intentar resolverlo y asumirlo cuanto antes mejor. Y ayudarse de las personas que tengan en su entorno
y de las asociaciones y de gente como nosotras que hemos sufrido pues el primer impacto de tener ese tipo de noticias. Y luego siempre mirar el lado bueno de las cosas. Ellos son niños que son felices, que viven en su mundo que es súper lleno y pleno hasta el punto de que no necesitan mucho más para su felicidad completa y intentar comprenderlo al máximo posible, pero también entender que vamos a tener momentos malos en los que estemos mal y estamos hundidos, pero que esos bajones sean los menos, que duren lo menos posible y que siempre intentemos salir adelante y buscar, hablar, comunicar, no ocultar el hecho de tener un niño con autismo o una persona al lado, un familiar con autismo, porque las personas, todo el mundo puede ayudarnos de una manera o de otra y nunca se sabe si en ese momento, cuando tú das a conocer lo que tienes en tu casa, puedes encontrar a alguien que te pueda dar yo qué sé, abrir una ventana, cuando a lo mejor está cerrada, ¿vale? Siempre mirarlo de esa forma, ser positiva sobre todo. Pues quiero darte las gracias por la entrevista, quiero darte las gracias porque me ha gustado mucho, la verdad. También quiero darte las gracias por cómo quiera y cómo cuida a tu Raúl, que yo también los conozco y yo también lo quiero mucho. Y nosotros a Y, ti muchísimo más. y bueno, ya está, darte mucho ánimo por la situación que viene. Y insisto en que muchísimas gracias por estar con nosotros en la entrevista. Pues Andrea, yo quería también agradecerte a ti por muchísimos años que has estado al cuidado de Raúl, de gente como tú que ha formado parte de la asociación, que ha ayudado en muchas ocasiones a tener ese pequeño respiro como padre y a decirte que ya sabes que te quiero un montón y que siempre para mí eres un apoyo. Gracias, preciosa. Muchas gracias Gracias a por todo. vosotros. Ha sido Un un placer. besito. Adiós. Gracias. Adiós, vida mía. Pues ya hemos acabado el programa de hoy. Para mí ha sido muy especial. Como digo, conozco a Raúl desde hace muchísimos años y lo quiero muchísimo. Y bueno, espero que para vosotros haya sido bastante pues agradable, hayáis aprendido cositas que a lo mejor no sabíais del espectro autista, que las personas que forman parte de este colectivo ahora mismo se están encontrando en situaciones muy difíciles por el tema del COVID, por el tema de los centros y tal, que sabéis que están cambiando las cosas. Y nada, os invito a informaros más y a seguir escuchándonos. Y muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Y te escuchamos.